y la conmemoración de 195 años de libertad. En el mundo, secretario de Naciones Unidas no es monedita de oro. Y en los deportes, inicia la cuenta regresiva para la cita mundialista. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches. Las lluvias comenzaron a mostrar su supremacía sobre las obras que construye el hombre y se manifiesta con la destrucción de inmuebles en zonas aledañas a laderas y barrancos en asentamientos. La segunda fase del invierno está provocando estragos en distintas regiones del país. Aunque las mañanas son calurosas y soleadas, por las tardes las lluvias son intensas y el resultado es trágico para algunos guatemaltecos. Las precipitaciones de las últimas horas resultaron devastadoras para los vecinos del asentamiento Santa Rita, ubicado en la zona 7 capitalina, bajo el puente del Incienso. En horas de la madrugada ocurrió un deslizamiento de tierra que dejó 3 viviendas destruidas y más de 10 personas resultaron afectadas, sin olvidarse de los guatemaltecos que resultaron lastimados. Uno de ellos terminó en el hospital. El alud arrasó con todo a su paso. Además de destruir las construcciones, se llevó algunas pertenencias de los afectados, que ahora fijan su esperanza en el Estado guatemalteco y, por supuesto, en el ser divino. Es importante tomar en cuenta que las lluvias continuarán, según el pronóstico de los expertos. El llamado es para las personas que habitan en zonas de riesgo, como asentamientos o en las cercanías de ríos. Hay que tener cuidado especial con niños y personas de la tercera edad y abrigarse adecuadamente, porque el invierno continúa y los estragos amenazan con dejar huellas indelebles de zozobra, destrucción y pánico. La Conred está en alerta y mantiene monitoreos en zonas afectadas por las lluvias. Dentro de las más lastimadas por el invierno figuran la costa sur. Ha dejado su paso de destrucción a nivel nacional. Ante ello, la Conred realiza monitoreos en áreas vulnerables a desastres, en especial en colonias y asentamientos de la capital vulnerables por su ubicación geográfica. Las lluvias se han incrementado desde el pasado fin de semana, saturando los suelos, provocando que esto se convierta en un riesgo y de continuar las condiciones lluviosas con la misma intensidad, podrían generar mayores emergencias. En Suchitepeques, las clases que se imparten en 25 establecimientos educativos públicos podrían suspenderse a causa de los daños que están provocando las lluvias. Niveles de lluvia, posibilidades de deslaves, instalaciones de los centros educativos, en consonancia con todos esos aspectos podría llegarse, Dios no lo quiera, a la suspensión de esto o al traslado de los alumnos a un área segura. Por el momento no hay un número fijo de daños, digamos, que podrían motivar el cierre de instituciones. Hay monitoreo de datos de prevención alrededor de 20, 25 escuelas en toda la región. La cartera educativa espera la decisión de la Conred para no poner en riesgo la vida de los alumnos. Ahora le mostramos imágenes de un autobús que prácticamente quedó a milímetros de dar vueltas sobre la cinta asfáltica. Se trata de una unidad de transporte colectivo que transitaba hacia el departamento del Quiché, pero en el kilómetro 50 de la ruta interamericana, inmediaciones de la entrada a El Tejar, Chimaltenango, el conductor perdió el control del volante y uno de los neumáticos del autobús cayó en un agujero de gran tamaño. Según el piloto, afortunadamente pudo evitar una tragedia y este tipo de incidentes son frecuentes por el mal estado de la carretera y las copiosas lluvias que azotan el país. Esta vez solo se trató de un susto y los daños son materiales. Las rutas interamericana y al Atlántico reportaron hoy una serie de accidentes de tránsito. El factor, el de siempre, irresponsabilidad al conducir. A inmediaciones del kilómetro 69 carretera interamericana, un vehículo se accidentó después que la camionetilla que conducía Luis Arce, de 65 años, prendiera en llamas repentinamente. El automotor volcó sobre la cinta asfáltica y el conductor resultó herido, razón por la cual fue trasladado a un centro asistencial por cuerpos de socorro. El hombre entró en pánico después que su cinturón de seguridad se atorara y el fuego se expandiera por todo el vehículo. 40 kilómetros más adelante, sobre la misma ruta, los socorristas atendieron una emergencia protagonizada
por los pilotos de 3 automóviles. Se trata de un triple accidente de tránsito donde afortunadamente solo se registraron heridos. El hecho lo protagonizaron un vehículo liviano, un camión y un autobús. Por otra parte, a la altura del kilómetro 167 de la carretera que comunica con el departamento de Zacapa, Herminio Ramírez Vázquez, de 43 años, fue arrollado por un camión mientras conducía su motocicleta. Según la víctima, el hecho ocurrió en el momento que intentó ingresar a una gasolinera. El conductor del camión pesado no se percató de la hazaña y lo impactó por la parte de atrás. Los bomberos lo trasladaron a un centro asistencial. Por otro lado, en el kilómetro 55 en la ruta del Atlántico, un hombre fue remitido a un centro asistencial por los bomberos como consecuencia de un accidente de tránsito donde estuvo involucrado una camionetilla y un automóvil liviano. Cambiamos de tema y es que la ola de femicidios no para en el país. Hoy el escenario fue el departamento de Chiquimula y la víctima, una maestra. Salió de su vivienda con la intención de dirigirse a una escuela del municipio de Camotán, Chiquimula. Tenía 43 años, era maestra y nunca imaginó que la muerte la esperaba pacientemente en una esquina. Sigilosa como suele hacerlo, se acercó a ella e hizo su trabajo. Iracema Vega fue acribillada a balazos por sicarios que abrieron fuego sin motivo aparente. Según testigos, le dispararon en repetidas ocasiones hasta verla inerte en el suelo. Los socorristas de la región llegaron tan solo minutos después del atentado, pero el daño estaba hecho. La educadora falleció en la vía pública. La escena se repite a diario en este país. Un cadáver tirado en la calle, cubierto con lo que se pueda. Una cinta amarilla para resguardar el lugar de los hechos. Fiscales buscando evidencia. Otro nombre que engrosa la lista de guatemaltecos víctimas de la imperante violencia. Y esta noche, otra familia guatemalteca velando a uno de sus integrantes. T13 Noticias, orgullosamente guatemaltecos. Pequeños productores agrícolas del parcelamiento La Máquina 2 en Retaluleo fueron afectados por la plaga de la araña roja, que dañó su milpa y ahora su bolsillo quedó afectado por un aparente engaño del COCODE y una cooperativa que los presionó para cambiar un vale que les otorgó el MAGA. Por su condición de productores para el abastecimiento familiar, calificaron para ser beneficiados con un vale de 200 quetzales que les otorgó el Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación MAGA, que deben cobrar en el Crédito Hipotecario Nacional y adquirir productos. Pero cuando de dinero se trata, nunca faltan los aprovechados, aquellos que se la llevan de muy considerados y que sin ningún interés ayudarán a solucionar los problemas. Así quedó evidenciado con estos supuestos integrantes del COCODE, que también aducen pertenecer a una cooperativa. La cooperativa es algo trabadito el nombre, pero es como Gomeremos, algo así, Gomeremos en acción. Entre ellos son los que nos facilitaron más bien la papelería para poder sacarles el bono a las personas. El problema radica en la cantidad de dinero que solicitaron a cada pequeño agricultor para gastos del transporte, de movilización y para trámites en el MAGA. Estos 45 quetzales era para sufragar gastos de la misma cooperativa, no del COCODE. No es solo una comunidad de nosotros, habemos aquí en La Máquina hay 5, a cargo de esta cooperativa hay 5 comunidades más que también sacó producto por medio de ellos, más sin embargo el MAGA. Además, hay que sumar que les entregaron una lista para una rifa. No hay ningún problema si venden o no los números. Lo importante es que paguen los 20 quetzales. Lo que estamos haciendo es para que usted lo gaste, que nos ayude a venderlo. Pero si usted, como les digo, es de su voluntad, y yo sé que así es, nos puede colaborar con los 20 quetzales, entonces tampoco los 20 quetzales van a ir de regalados. Nosotros les vamos a escribir el nombre a la lista. El nombre completo a la lista. Exacto. ¿Estamos? Los beneficiarios, aunque sospechan que fueron timados y que el precio del producto que recibieron es mucho menor al monto del vale, prefieren hacerse los desentendidos. ¿Está de acuerdo usted que le den el abono en vez de su bono? Estoy de acuerdo porque ya salió, hay que recibirlo de todas maneras. Hay que recibirlo.
¿Pero qué piensa? ¿Está bien lo que está haciendo el Cocode? Está bien porque sirve para las siembras. A su opinión, ¿qué es bueno, lo que recibió o el bono? Recibí mi urea. ¿Su urea? ¿A usted le entregaron bono personalmente? Ajá. Sí. ¿Lo entregó? ¿A quién se lo entregó usted? Ya a don Marco. Al jefe de Cocode, ¿no? Algunas de las actitudes de los integrantes del Cocode y de la cooperativa salen a luz, pero mejor si es desde el anonimato, por las represalias. Los ofendidos mencionaron que ya lo denunciaron ante los diputados por retauleo. He recibido denuncias de muchos vecinos en que los cobros van de 10, 21, 31, 45. A mí me llamó la atención por qué 21 y 31. Y es que ellos llenan una boleta y les cobran un quetzal por la copia, ¿verdad? Entonces, yo sí he tenido desafortunadamente, las personas no han querido denunciar, pero tienen temor. El ministro de Agricultura indicó que investigan casos similares en otras regiones del país y ya prepararon un informe que compartirán con el Ministerio Público para iniciar las investigaciones. Decidimos presentar una denuncia y la dejamos abierta para poder ir integrando otras pruebas en el Ministerio Público. El día viernes yo voy a tener una reunión con la señora fiscal al mediodía para platicar respecto al tema, contarle cuál era el espíritu de la subvención, etcétera, para que ella sepa realmente y pedirle que por favor se investigue realmente si existe o no alguna anomalía en el proceso. Si existiera, estamos dispuestos a que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas. O sea, no vamos a permitir que se esté jugando con la necesidad de la gente. El Ministerio Público solicitó que el magistrado Douglas Charchal sea ligado a proceso por delito de asociación ilícita y tráfico de influencias, esto por su vinculación al caso TCQ. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, se presentó al juzgado segundo de mayor riesgo para resolver su situación jurídica por su presunta vinculación en el caso penal TCQ. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó como medios de prueba llamadas telefónicas intervenidas, en las cuales otros procesados en el caso denominado La Línea supuestamente hacían referencia a que Charchal podía ayudar a eliminar una orden de captura en Misco. Según la hipótesis del MP, Baldetti pidió ayuda al magistrado para ingresar su vehículo al sótano del Palacio de Justicia y usar el elevador privado cuando tuvo una citación de juez. Esto quedó evidenciado a través de mensajes de texto. En la casa de los eucaliptos de Baldetti, supuestamente se encontró un teléfono celular, presuntamente usado por la ex vicemandataria, y en el aparato se encontró un listado de quienes serían electos como magistrados a la Corte Suprema de Justicia previo a la elección en el Congreso el año pasado. Después de escuchar la acusación del Ministerio Público en su contra, el magistrado declaró ante el juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez, rechazando los señalamientos en su contra. No soy parte de ese tipo de estructuras que el Ministerio Público pretende hacerle poner en la mente a usted. Mi interés es esclarecer los hechos, esclarecer la averiguación de la verdad y no entorpecerlos. Producto de eso, cuando fue declarada con lugar mi antejuicio, ¿qué fue lo primero que yo hice? Pedí licencia sin goce de salario para separarme del cargo y que no se especulara por el mínimo de que yo estoy aprovechándome del cargo para influenciar. ¿Cómo no lo voy a hacer si es mi caso? Pero no, señor juez, yo respeto. Yo tengo valores. Durante su declaración, Charchal hizo referencia a que él fue uno de los que firmó las solicitudes de antejuicio para retirar el derecho de inmunidad al binomio presidencial. También el Ministerio Público, dentro del contexto, menciona acerca de la cooptación del sector justicia. A mí me llama la atención que a mí me traten de involucrar en un tema de cooptación cuando es de conocimiento público, señor juez, que yo, siendo parte de la Corte Suprema de Justicia, firmé declarar con lugar el antejuicio en contra del presidente de la República, de igual manera en contra de la vicepresidenta, que yo soy parte de una estructura de esa
una estructura criminal a donde los involucran a ellos. Cuando yo firmé antejuicios en contra de diputados del Partido Patriota. El fiscal del caso, Juan Francisco Sandoval, pidió que Charchal fuera ligado a proceso por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias, decisión que dará a conocer el juez Gálvez este viernes. Bien, ahora vamos a Zumpango, Zacatepeques, donde una mujer cayó de un platillo volador, pero ojo, no se trata de una invasión extraterrestre, sino de un juego mecánico de feria cantonal. ¿Cuántos hemos sido parte de las actividades patronales cuando llega la feria a nuestro municipio? Sin duda son actividades que encierran cultura, religión, variedad de gastronomía, diversión y, por qué no, un poco de adrenalina. En las ferias patronales es usual observar a vendedores de cualquier objeto que atraigan la atención de los visitantes. El tiro al blanco, el juego de los 5, la lotería y, por qué no, los juegos mecánicos. Muchas de las personas que se ganan la vida prestando un servicio como el último mencionado no cuentan con la capacidad para poder maniobrar las máquinas, o en ocasiones son instaladas en lugares riesgosos. A nuestra sala de redacción llegó un material audiovisual que muestra cómo una mujer que goza de la emoción y adrenalina que provoca este tipo de juegos se convierte en pánico y terror. Muy bien, observemos. El video fue captado por uno de los visitantes de la feria de Zumpango, Zacatepeques, y en él se observa como una mujer cae repentinamente del juego que lleva por nombre el platillo volador. Aún se desconoce si el juego mecánico cuenta con las normas de seguridad para poder operar. Se especula que la mujer se desmayó por las abruptas vueltas del juego mecánico y, tras perder el conocimiento, dejó de sujetarse y fue expulsada de la máquina. Si usted, querido televidente, es una de las personas que suele utilizar este tipo de juegos, ahora piénselo 2 veces si no quiere terminar en el suelo como esta mujer. Ahora le mostramos imágenes de un bloqueo vehicular realizado esta mañana en el kilómetro 49 de la ruta hacia El Salvador, en jurisdicción de Barberena, Santa Rosa. Estudiantes de un instituto público quemaron llantas y colocaron barricadas sobre la cinta asfáltica, en demanda que se garantice el servicio de agua potable y energía eléctrica y también la asignación de maestros. La medida provocó retraso para decenas de automovilistas, incluyendo vehículos del transporte pesado. Fue necesaria la intervención de delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos para lograr despejar la vía. Un individuo que sigue prófugo aprovechó la oscuridad de la noche para agredir con machete a una mujer y a su hijo. Este caso se registró en Chiquimula. Una mujer y su hijo fueron atacados con un machete en Aldea Estanzuela Abajo del municipio de Quetzaltepeque, Chiquimula. Según la investigación del caso, el hecho ocurrió en horas de la madrugada cuando un sujeto llegó a la vivienda de la mujer, identificada como Juana López, de 52 años, y su hijo Selvin Noel López, de 21, quienes al abrir la puerta fueron atacados por el sujeto sin motivos aparentes. Los heridos fueron auxiliados por elementos de la Policía Nacional Civil, quienes los trasladaron al Hospital Modular de Chiquimula. Según la PNC, se desconocen las causas del ataque. Solo se sabe que el agresor es un vecino de la localidad, pero no se logró saber su identidad. Productores de café en Guatemala enfrentan crisis por el fideicomiso para este producto que quedó inactivo y por plagas que afectan a las plantaciones. La reducción en la producción del café es evidente en el país. Los 125,000 productores que cultivan el grano esperan que se reactive el fideicomiso del café, porque la crisis ha llevado a que varios campesinos busquen migrar a Norteamérica. Anteriormente se producían 6 millones de sacos y hoy bajamos hasta 3.8 millones de quintales oros para exportarlos, y ha creado en la población desempleo que muchos amigos caficultores han tenido que emigrar hacia Estados Unidos. Incertidumbre en el sector cafetalero, la cual nos está perjudicando directamente debido a que no tenemos financiamiento, debido a que los exportadores han sido los únicos durante los últimos años que nos han brindado ese financiamiento. La roya del café también ha sido un factor que propició la reducción de alrededor de $372 millones en la producción guatemalteca. 4.000 a 5.000 tazas
de café salen de un quintal de café, lo cual viene a redondar en dólares, $3.500. Mientras tanto, nosotros estamos recibiendo $140 por quintal. Eso nos da una gran desventaja ante los países que tienen el apoyo de los gobiernos. A decir de los caficultores, si los impuestos suben, la producción del café caerá aún más. Por eso solicitarán ayuda al Congreso de la República. Yo vengo a comprometerme como presidente de la Comisión de Agricultura para buscar que el fideicomiso del café, que es un decreto que aprobó el Congreso de la República, sea efectivo y que esos recursos lleguen al agricultor para que atienda a los problemas que actualmente tiene, como la roya, la falta de fertilizantes, y que estamos lamentando que vamos a tener una cosecha pobre porque no hubo recursos a tiempo. Guatemala cuenta con 394.000 manzanas dedicadas al cultivo de café. Estas se encuentran distribuidas en 20. La exregistradora general de la propiedad, Anabela de León, y 21 trabajadores de esa entidad fueron capturados por malversación de fondos y plazas fantasma. Esta noche pasarán en la zona 18. Mañana definirán su destino a la juez Silvia de León. Por el caso de plazas fantasmas y el manejo poco transparente de 66.2 millones de quetzales durante el periodo del 2013 al 2015, bajo la administración de la exregistradora Anabela de León. Hoy fue allanado el registro de la propiedad, inmueble y viviendas de exfuncionarios para cumplir 27 órdenes de captura. Dentro de las aprehensiones efectivas figura Anabela de León, a quien el Ministerio Público, con base en informes de auditorías y de la Contraloría General e informes de la Procuraduría General de la Nación, acusa de contratar a 16 personas y de ellas 7 ya prestaban sus servicios en otras instituciones. La investigación la podemos dividir en dos fases o en dos aspectos. La primera se relaciona con plazas fantasmas y luego pagos anómalos que significaron un perjuicio en las finanzas del Registro General de la Propiedad. Así se pudieron documentar al menos 16 plazas fantasmas que significaron un desembolso de más de 3 millones de quetzales por parte del Registro General de la Propiedad, sin que se haya otorgado por las personas contratadas el servicio a la institución. De León también está acusada de promover eventos donde participarían unos 500 trabajadores del registro, pero los eventos jamás ocurrieron y sí los pagaron al aparente proveedor. El Registro General de la Propiedad pagó por este evento ficticio la suma de 141.978 quetzales. Un hecho curioso que este desayuno para las 564 personas incluía a las personas que no estaban vinculadas siquiera a estos 16 que ahora señaló la señora fiscal como plazas fantasmas. También aparecía en la relación de los 564 empleados. Gladys Anabela de León Ruiz inició como diputada en 1995. En 1998 ocupó la primera vicepresidencia del Congreso. Fue registradora general de la propiedad del 2012 al 2015. Grabó un álbum musical en el 2006. Se postuló como candidata a fiscal general y en el 2015 participó como candidata a alcaldesa por la capital. El Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar si existen otras personas involucradas en estos casos. Cuando fue trasladada a Torre de Tribunales, Anabela de León denunció ser víctima de una persecución política y mediática. Según la exregistradora, las autoridades actúan por presiones de distintos sectores y asegura no tener miedo de enfrentar el proceso penal que corresponde para demostrar que es inocente de las imputaciones en su contra. Yo era la registradora y tenía la facultad de contratar. Y yo nunca contraté a nadie que no fuera a trabajar, al contrario, yo me he caracterizado por ser una persona exigente, que exige que atiendan bien al público, a los abogados. El registro caminaba perfectamente, se daban los documentos en muy poco tiempo y ahora le voy a decir que el problema es que, digamos, cuando nos traen para acá
sin haber agotado el procedimiento administrativo, hay una violación al debido proceso, porque en la Contraloría jamás nos dieron la oportunidad de citarnos, oírnos y de imponernos una sanción. De una vez proceden a lo penal. Y esto es una persecución política, porque mire, y es una presión mediática, que traigan a Anabela de León y en las redes, que traigan a Anabela de León, solo falta Anabela de León. Pues aquí estoy, y yo voy a aclarar ante el juez que yo jamás, en todos los años que llevo de trabajar en mi vida, jamás yo he perseguido la corrupción, jamás he cometido ningún acto de corrupción. El Ministerio de Gobernación y la Contraloría General de Cuentas se pronunciaron por la captura de Anabela de León y trabajadores del registro de la propiedad. Después de las capturas, el Ministerio de Gobernación y el Subcontralor General de Cuentas se pronunciaron por la serie de allanamientos que realizaron las autoridades esta mañana. El jefe de la cartera del Interior reiteró que fueron ejecutados 26 allanamientos que ofrecieron resultados positivos. 3 acciones básicamente que ejecutamos. La sanción económica, que es cuando los auditores detectan alguna anomalía que no es tan, digamos, perjudicial para los recursos públicos, en el manejo de los recursos públicos. Después tenemos el informe de cargos, es cuando los auditores le requieren a la autoridad el reintegro de algunos recursos porque a criterio de ellos no fueron respaldados. Y la última, que es la acción penal, ¿verdad? Es cuando se detecta la posible comisión de un delito y se presenta al órgano. El día de hoy se planificó la realización de 26 allanamientos. Hasta unos minutos antes de entrar aquí me informó que ya se habían notificado 17 capturas, que algunos allanamientos se encontraban en proceso, y dentro de las capturas que se habían ya ejecutado estaba la de la ex registradora Anabela de León. La jueza Silvia de León escuchó a la exregistradora de la propiedad Anabela de León y la envió a prisión preventiva a Santa Teresa, donde permanecerá con otras mujeres capturadas hoy durante los 19 allanamientos. Los hombres aprehendidos fueron trasladados al centro preventivo de la zona 18. Los 22 capturados hoy serán escuchados mañana en su primera declaración y la jueza determinará si ameritan continuar en prisión durante el transcurso del proceso. En las próximas horas continuarán los allanamientos en busca de las 5 personas que quedaron pendientes de captura. El dinosaurio del Congreso sigue con sus caprichos, desafía a los sindicatos, humilla a los trabajadores y sigue con la contratación de amigos de su entera confianza. El presidente del Congreso de la República, Mario Taracena, continúa haciendo las cosas a su antojo, aún a pesar de la polémica en la que se encuentra por sus constantes conflictos con los sindicatos del legislativo. El dinosaurio de la política no cumple con su palabra porque sigue contratando a más personas para trabajar en el Palacio Legislativo, a pesar que fue él el primero en oponerse supuestamente a las contrataciones 011 en el Congreso. Y bien, mientras las autoridades del Congreso buscan que más de 250 trabajadores sean destituidos para reducir la cantidad de personal, en la Dirección de Recursos Humanos recibieron los expedientes de quienes tienen casi segura una plaza en ese organismo, además de renovar contratos de asesores de diputados con salarios más altos, conocidos en los pasillos y en los medios como los consentidos del señor Taracena, quienes en medio de la problemática se presentaron muy tranquilos a firmar contrato. Sí, no, a un contrato nuevo, así es. ¿A qué cargo viene? Fíjese que asesor de un diputado, o sea, así es. ¿De qué diputado? Del licenciado Orlando Blanco. Orlando Blanco. Sí, así es. Sin embargo, el subdirector general del Legislativo dijo que el trámite que se realizaba era la reclasificación de puestos y salarios. Los asesores que hoy están firmando sus nuevos contratos son asesores que ya se encontraban laborando dentro del Congreso y que pertenecen ya sea al diputado o a las bancadas. Curioso y contradictorio, porque quienes llegaron con sus hojas de vida fueron entrevistados y firmaron contrato para iniciar el lunes. Ante lo ocurrido, los sindicalistas estiman que los contratos nuevos de los asesores del señor Taracena le costarán al Estado más de 110 millones de quetzales anuales. Una vez más, el señor de la política antigua no predica con el ejemplo ni cumple con su palabra. Iniciamos septiembre con el entusiasmo de las actividades de independencia. Una de las más esperadas es el traslado de la antorcha.
Guatemala está por cumplir 195 años de independencia y muchas organizaciones, centros educativos y dependencias del Estado han empezado con los preparativos para la celebración nacional. Una de las actividades, y nos atreveríamos a decir, la que atrae la atención de la mayoría de los guatemaltecos, es la de correr con el fuego patrio. Ese momento en que corremos por las calles del país con una antorcha en nuestras manos, con la frente en alto y con el orgullo de vivir en la tierra del Quetzal. Hoy fue encendido el fuego patrio en la Plaza del Obelisco, dando por inicio las celebraciones del 195 aniversario de independencia de nuestro país. La invitación es para todos aquellos guatemaltecos que son parte de esta experiencia y que se sienten orgullosos de ser guatemaltecos. En Sololá, las actividades cívicas fueron inauguradas por un grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Educación Física. Estos muchachos se organizaron y emprendieron una marcha portando el fuego patrio desde una pequeña aldea del departamento de San Marcos. El objetivo es que la antorcha cruce toda Guatemala y los países de Centroamérica. En Quetzaltenango también fueron celebradas actividades cívicas que conmemorarán durante el presente mes la independencia de Guatemala de la monarquía española. En T13 Noticias también damos por inicio nuestra campaña conmemorativa de la firma del Acta de Independencia, 195 años de libertad. T13 Noticias, orgullosamente guatemaltecos. Los extorsionistas no se van con las manos vacías, se llevan el dinero o la vida de las víctimas y de los comerciantes. Un comerciante fue víctima de pandilleros este día. El hombre perdió la vida aparentemente por el famoso cobro de la extorsión que continúa causando muertes en el país. El hecho ocurrió en la Tercera Avenida y 52 calle de Villalobos 2, en la zona 12 de Villanueva. La víctima fue identificada como Domingo Quino, de 37 años, quien quedó a escasos metros de su vivienda. Según los vecinos del lugar, él era comerciante y desde hacía años que se dedicaba a la venta de productos varios. Aquino recibió varios disparos en la cabeza y la espalda. En el lugar quedaron los casquillos y un carro con varias perforaciones de bala. Vecinos dijeron que la violencia en ese sector ya es insostenible y piden la intervención de las autoridades. Pasajeros de un bus extraurbano que se dirigía a San Marcos vieron de frente el infierno cuando la unidad prendió en llamas. Un autobús que de la capital se dirigía hacia el departamento de San Marcos prendió en llamas repentinamente. Así es, escuchó bien. Se supone que una falla en el sistema eléctrico provocó que las llamas iniciaran en el motor del transporte colectivo. El piloto, Abner Arévalo, al percatarse de la situación, detuvo la marcha y ordenó a todos los pasajeros evacuar la unidad pública. Ningún pasajero resultó herido, pero el autobús fue reducido a cenizas. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 172, en la carretera que comunica con el departamento de Retauleu. Los socorristas fueron alertados y después de varios minutos y utilizando más de 2.000 galones de agua, lograron sofocar las llamas. Provocó el cierre temporal del tramo carretero, generando una alta carga vehicular en la ruta. Los pasajeros, además de haber perdido sus pertenencias, tuvieron que ingeniárselas para retornar a sus hogares o abordar un nuevo autobús que los llevara a su destino. En el departamento de Escuintla, ni los difuntos se salvan de la ola delincuencial. Los vecinos de un lugar han denunciado que les resulta imposible visitar los restos de sus seres queridos por temor a ser víctimas de asaltos y en las últimas semanas incluso han ocurrido profanaciones en tumbas. Exigen a las autoridades que accionen de manera inmediata porque un grupo delincuencial ha tomado como centro de operaciones el cementerio general. Este es otro ejemplo de que pese a las acciones que anuncian las autoridades para garantizar la seguridad ciudadana, los delincuentes operan con total impunidad sin importar el sitio. Vamos a una breve pausa comercial. Enseguida regresamos con más de T13 Noticias. No se vaya. Orgullosamente guatemaltecos. Una propuesta para legalizar el aborto fue rechazada por organizaciones civiles que defienden el derecho a la vida. Rechazamos rotundamente cualquier propuesta que pretenda la legalización del aborto en Guatemala. De esta manera, miembros de una organización civil rechazaron rotundamente la posibilidad de legalizar el aborto. Lo calificaron como una manera inescrupulosa de acabar con la vida humana y clara violación a la Constitución Política de la República, la cual establece el derecho a la vida desde su concepción. Toman, por ejemplo, las secuelas y los avances obtenidos en países de la región. La evidencia médica y científica demuestra que en países que se ha legalizado el aborto, tales como México y España,
ha incrementado el índice de mortalidad materna hasta por un 11%. Contrario a esto, Chile, un ejemplo de país donde no está legalizado el aborto bajo ninguna circunstancia, se ha posicionado en el continente americano como el país con el segundo índice menor en mortalidad materna. Somos T13 Noticias, gracias por habernos acompañado. Regresamos mañana en punto de las 21 horas 9 de la noche acá por Canal 13. Que descansen, hasta pronto.